Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos las características de las cefaleas. Las cefaleas son el principal motivo de consulta neurológico y estas se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Las cefaleas primarias son más frecuentes y comprenden fundamentalmente la cefalea de tensión, la migraña, la cefalea en racimo y otras cefaleas trigeminovasculares. Las cefaleas secundarias son sintomáticas de una lesión intracraneal, de algunas patologías de las estructuras pericraneales o de algunas enfermedades sistémicas. Para realizar un buen diagnóstico de las cefaleas es importante precisar el tiempo de evolución y la periodicidad de la cefalea. Esto como regla general, ya que las cefaleas con más de 3 meses de evolución raramente serían secundarias a una masa intracraneal, mientras que las cefaleas agudas o intensas obligan a descartar enfermedades graves, ya sea una hemorragia subaracnoidea o una hipertensión intracraneal. La edad de comienzo también es de gran ayuda diagnóstica, debido a que las cefaleas de novo en personas mayores de 65 años nos obligan a descartar cefaleas secundarias a un proceso expansivo intracraneal. Las cefaleas de inicio durante las primeras 3 décadas de la vida prácticamente siempre son cefaleas tensionales o migrañas. El otro parámetro que es importante evaluar sería la duración, debido a que la duración es de inapreciable ayuda diagnóstica. Las cefaleas tensionales típicamente son continuas y solo van a desaparecer con el sueño o con la distracción, mientras que las cefaleas secundarias predominan en ciertos horarios del día, por ejemplo, al amanecer para la cefalea tumoral y durante el reposo nocturno para aquellas cefaleas producidas por las arteritis temporales. La duración de la migraña puede oscilar entre 4 y 72 horas, mientras que la cefalea en racimo se va a prolongar entre 30 y 120 minutos. La localización y la calidad del dolor, aun siendo muy útiles, no son tan específicos. La localización holocraneana es sugestiva de una cefalea tensional, mientras que la migraña es hemicraneana y las cefaleas tumorales puede presentar una localización más variable. Por último, y no menos importante, los factores desencadenantes o aquellos factores que puedan aliviar el dolor pueden ser de gran ayuda, no solo diagnóstica, sino también de modo terapéutico. Por ejemplo, la provocación del dolor por la tos obliga a descartar la malformación de Arnold-Chiari tipo 1. Es importante indagar acerca de la presencia o no de síntomas acompañantes. La migraña se acompaña de síntomas como por ejemplo fotofobia, sonofobia, náuseas y ocasionalmente se ve precedida de una sintomatología neurológica focal transitoria que es lo que denominamos aura, mientras que la cefalea tumoral suele acompañarse de una sintomatología neurológica focal, progresiva o incluso irritativa, y otras cefaleas se pueden presentar fenómenos acompañantes que son casi diagnósticos, como por ejemplo la polimialgia o la claudicación mandibular en el caso de la arteritis temporal, o la rinorrea, el lagrimeo o el signo de Horner en el caso de las cefaleas en racimos. Ahora sí, iniciamos con las cefaleas primarias. La primera de ellas sería la cefalea tensional. Esta cefalea es la cefalea primaria más frecuente. Puede aparecer a cualquier edad y es más frecuente en el sexo femenino. Esta cefalea está caracterizada por cefalea con una duración de 30 minutos, tiene un carácter opresivo mas no pulsátil, tiene una localización bilateral, su intensidad es leve, como máximo puede ser moderada, lo que explica que la mayoría de los pacientes no llega a acudir a la consulta por este motivo. A la exploración, el paciente se encuentra en condiciones normales. Es importante destacar que a diferencia de la migraña, el dolor no se va a acompañar ni de vómitos, fotofobia, sonofobia ni ningún otro síntoma, ni va a empeorar con el ejercicio físico. Es frecuente que estos pacientes se aquejen por la sensación vaga de mareo o síntomas sugestivos de ansiedad o algunos rasgos depresivos. Es momento de hablar de la migraña. La migraña es un motivo de consulta muy frecuente debido a la gravedad de la crisis. Aparece en la niñez o durante la adolescencia. Se dice que aproximadamente el 80% de los pacientes ha presentado su primer episodio antes de cumplir 30 años. La frecuencia de las crisis suele oscilar entre un episodio cada varios meses y 4 episodios al mes. Si bien es cierto, también se dice que el 2% de la población sufre migraña crónica, con un dolor de más de 15 días al mes. Este dolor se instaura de manera muy rápida pero progresivamente, y persiste durante un mínimo de 4 horas. Es referido como un dolor pulsátil, si bien también puede ser descrito como un dolor sordo u opresivo cuando el paciente se encuentra inmóvil. La mayoría de los pacientes experimenta fotofobia y sonofobia.
Por todo esto, en el ataque el paciente puede estar quieto, está acostado con la cabeza algo levantada y posiblemente en un lugar oscuro y sin ruidos. En el caso de las cefaleas trigeminoautonómicas destacan la cefalea en racimos, esta que es 4 veces más frecuente en varones, se inicia entre los 20 y los 50 años, es un dolor periocular y es estrictamente unilateral. Se mantiene con una duración de 30 y 180 minutos, se acompaña de lagrimeo, rinorrea y signo de Horner homolaterales. Es importante destacar que típicamente el paciente presenta entre 1 y 4 episodios al día. Muchas veces son nocturnos. La mayoría de los racimos duran entre 2 y 3 meses, con periodos libres de dolor entre unos meses y varios años. Mientras que en el 10% de la población el dolor puede ser crónico, es decir, son episodios diarios durante más de 6 meses. La exploración neurológica en este paciente es normal. La cefalea hemicraniana paroxística es una cefalea muy infrecuente. Esta aparece predominantemente en las mujeres de edad media. El cuadro clínico es muy similar a la de las cefaleas en racimo, excepto que esta tiene una duración entre 10 y 20 minutos y hay una mayor frecuencia de los episodios dolorosos. Por último, hablaremos sobre la cefalea hemicraniana continua. Esta se caracteriza por un dolor estrictamente hemicranial continuo, que va a responder selectivamente al tratamiento con indometacina. Esta cefalea puede cursar con episodios de dolores intensos, unilaterales, perioculares y aproximadamente de 1 minuto de duración.